El grupo madrileño Iguana Tango cumple 20 años de trayectoria musical este 2013. Hemos estado con ellos en su último concierto en la Sala Monasterio de Barcelona, donde nos explican qué es un día normal para ellos. La vida de Iguana Tango no hay un día normal, porque hay lógicamente días que la banda como tal no tiene actividad, pero cada uno tenemos nuestra actividad relacionada con la música. Y cuando sí que estamos trabajando, sea pues en estudio porque es disco o de promo porque hay que promocionar ya el disco que se ha grabado. Pasan 2 horas ensayando antes del concierto para darlo todo cuando llegue el público. Se preparan y cuidan todos los detalles. A veces son los que más importan. Yo recuerdo el primer día que entramos a un garito a tomarnos una copa y sonó un tema nuestro. Y era como, tío, han puesto una canción nuestra, ¿qué es esto? Eso es que ya es el tema más conocido, que es un éxito, ¿no? O sea, las pequeñas victorias, por decirlo de alguna manera, también son muy bonitas, ¿no? Al final te conmueven cosas que a lo mejor no son tan importantes como llenar sitios. Momentos antes de la actuación empieza a llegar la gente. Para algunos no es la primera vez que los ven porque los siguen desde hace tiempo. Cuando Joaquín, Jacobo y Mario suben al escenario no engañan a nadie, tocan rock and roll y hacen disfrutar al público. Lo que queremos es ser honestos. Lo primero que nos gusta a nosotros el disco. Que lo que hagas es justo lo que a ti te apetece hacer, que no haya nadie que interfiera en tu creación, ¿no? Lo que intentas transmitir lleva su ritmo, ¿no? Hay veces que lo intentas hacer y crees al mes que todo funcione, que todo vaya bien y tal, y no, hay veces que las cosas tienen que llevar su pausa. Son conocidos por canciones de amor como Olvídate de mí o Te perdí, pero también tienen temas con el sexo como protagonista. No es una casualidad, sobre todo si les preguntamos qué los tranquiliza. Sexo. Nos deja súper relajados. Yo creo que es la mejor. Te deja de lo más tranquilo. Un masaje para relajarte y un masaje sexual. Cuando se acaba el concierto y después de unos minutos refrescándose en los camerinos, salen a hablar con el público. Se consideran un grupo muy normal. Son músicos, no estrellas, y puede que su éxito esté vinculado, de alguna manera, a esta proximidad con la gente.